Hemos platicado en repetidas ocasiones con ustedes acerca de la responsabilidad social corporativa, que es un tema que ya es fundamental para las empresas. Hace años era una especie de buena voluntad, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Era sembrar, mejorar el color verde de los camellones de las calles grandes de algunas colonias. Hoy ya es toda una función social que es fundamental dentro de los modelos de negocio de las empresas y que tiene que ser además parte importante de la rentabilidad del negocio. ¿O me equivoco? Federico Bernardo de Quirós, director general de Grupo TOX. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias, Efren. De verdad, muchas gracias por la invitación. Parte del modelo de negocio ya, ¿no? O sea, definitivamente. si usted es pequeña o sobre todo mediana empresa, ya tiene que incluir la responsabilidad social dentro de su modelo de negocio. Yo creo que sí. Mira, nosotros desde el año 2003 tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia en la Organización de Naciones Unidas. Y en ella uno de los expositores hizo un comentario que por lo menos a mí me dejó o me hizo precisamente repensar el modelo de responsabilidad social. Y decía que no podía haber sociedades exitosas con empresas fallidas ni empresas exitosas en sociedades fallidas. Pero entonces, qué sencilla, ¿verdad? La afirmación. Exactamente. Pero qué complicada. Pero muy profunda. Entonces, cuando regresé a México, dije, efectivamente, aquí en nuestro país hay muchos problemas en donde, pues, sin duda deben ser o caen en el ámbito gubernamental, como por ejemplo la violencia, la pobreza, entre otros. Sin embargo, entendimos que en México el problema ya es tan grande que dijimos, oye, si lo dejamos únicamente en manos del gobierno, esto no va a funcionar. Y es en nuestro mejor interés que haya un largo plazo viable. Entonces, tenemos que modificar nuestra estrategia de responsabilidad empresarial y hacerla no nada más desde el punto de vista asistencial, o sea, tener las cosas bonitas, que no tiene nada de malo. No, y tampoco desde el punto de vista político, o sea, ninguno de los dos extremos, ¿no? Exactamente. No puedes poner un político en la parte social, en la cosa social, ni tampoco para anunciarte con una página de publicidad en un periódico, ¿no? Exactamente. No es por ahí el negocio. No es por ahí el negocio. Entonces, ahí fue que desarrollamos una iniciativa que le llamamos Proyectos Productivos en el año 2003 exactamente. Y precisamente lo que tratamos de hacer es vincularnos con las comunidades más pobres del país, pero verdaderamente pobres, y integrarlas a nuestra cadena de valor. Entonces empezamos con un primer proyecto en las montañas Amuzgas, en el sur de Guerrero. ¿En las montañas? Amuzgas. Amuzgas. Créeme que es uno de los lugares... ¿Esto dónde queda? Para ubicarnos más o menos, a veces nos pueden poner un plano, un mapa de la zona. Claro, es en el sur de Guerrero, en la zona montañosa, un lugar muy árido, y esa comunidad intentaba cultivar maíz. Entonces era imposible en esas montañas con la aridez y además no podía ser factible el cultivo del maíz. Sin embargo, cuando llegamos vimos que la apicultura sí que podía ser un producto que ellos podían, los productos derivados de la apicultura sí que lo podían conseguir. Abejas. Abejas. Maíz no. No. Pero puedes llegar a comer mucho maíz si produces abejas. O sea, mieles. La miel, exactamente. Entonces los ayudamos a desarrollar precisamente la apicultura y una vez que logramos un producto de calidad, porque esto es bien importante, para nosotros la visión de proyectos productivos es que desarrollar productos que merezcan ser comprados. No por un tema filantrópico, que no tendría nada de malo, sino más bien por su calidad y de esa manera lo integramos a la cadena de valor. Pero fíjate que eso es bien importante, Federico, porque todos los mexicanos tenemos nuestra beta de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? ¿Verdad? O sea, todos somos píos. Así es. ¿No? Y creemos en la obra pía. Díganme usted si no anda en la calle dando ya conoce, se siente libre de culpa, sus 20 centavos, 2 pesos, 3 pesos al pobre que levanta la mano. Seguimos siendo muy píos los mexicanos. Pero construir y buscar cómo crear sociedad armada, ese es un objetivo muy complicado. Sí, porque precisamente esta iniciativa lo que busca es sacar a las comunidades de la pobreza. Y eso es lo que hemos logrado. Llevamos más de 7,000 gentes que sacamos del nivel de pobreza de manera permanente. Ahora, no lo aguantas siendo pío. Tienes que buscar cómo hacerlo rentable para tu grupo. Claro. No, y es un juego de ganar-ganar, porque gana la comunidad, porque compramos obviamente a precios mucho más interesantes de lo que le compraban los intermediarios, y yo logro un producto diferenciado y de altísima calidad para mi cliente. Que eso es lo que le vendes tú a tu cliente, es decir, exacto, un producto diferenciado de mucha calidad, garantizada por ustedes. Así es. Y 3 punto guión,
de comunidades que te puedo garantizar que el mole es mole y la miel es miel. Exactamente. No es jarabe de maíz. No, ni tiene alta fructosa, ni tiene nada que no nos extrañaría ver por ahí algunos productos que sí los tienen, ¿no? No me tocaría hablar. Bueno, yo sí te lo digo, es la verdad de las cosas. Y estas mieles hechas o estas mermeladas que ahí me tocó alguna vez que bueno, precisamente el director ya de responsabilidad social corporativa de ustedes, nuestro Gustavo Pérez Berlanga. Es un tipazo, lo hemos tenido aquí, él fue presidente del Pacto Mundial en México, Gustavo Pérez Berlanga, me llevó hace años, como 8 años, 7 años, ya no me acuerdo cuántos, a conocer una comunidad ahí en el estado de Guanajuato. Exactamente, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, extraordinario, sí. Que hacen unas mermeladas. Así es. Wow, qué forma, o sea, cuando ves cómo las hacen todavía en peroles de cobre, precioso como las hacía mi abuelita, o sea, precioso, ¿no? Como debe de hacerse. Y me tocó ver que estaban enlatando, embotellando chiles chipotles, si no me equivoco, también. Que me dejó impactado. Así es. Todo lo que tienen que brincar para poderse enfrentar a esa sociedad, a una comunidad renuente a que la mujer trabaje. Así es. Fíjate que esa es una historia que de hecho tuvimos el honor de recibir un premio este año de parte de la web, el Women's Empowerment Principles, que es una iniciativa de ONU, mujeres de Naciones Unidas, del Pacto Mundial y de otros organismos de las Naciones Unidas, en donde en base a 7 principios reconocen iniciativas que verdaderamente tienen un impacto. ¿Podrías darnos 3 de estos principios? Sí, claro. Uno tiene que ver con iniciativas, digamos, de alta dirección orientadas al empoderamiento de la mujer. Otra es precisamente la educación. Otra tiene que ver con la salud. Otra tiene que ver con marketing y lo que es cadena de suministro. Y la otra, que precisamente fue con la que obtuvimos este reconocimiento, tiene que ver con no quiero usar la palabra en inglés, con la integración de la comunidad, es decir, con el empoderamiento de la mujer en la comunidad. Claro. Entonces, Santa Rosa de Lima era una comunidad en donde el 90% eran mujeres. Los hombres habían emigrado en búsqueda de otras alternativas para poder mantener a su familia. Entonces, cuando llegamos, nos dimos cuenta que ahí sí que podían fabricar mermelada, les permitían el cultivo de la fresa, me refiero a su entorno. Entonces, encontramos a 5 mujeres maravillosas y las ayudamos precisamente a desarrollar esta mermelada que después empezamos a utilizar en nuestros restaurantes. Pero lo que hicimos ahí fue llevarlas desde su, digamos, el nivel rústico que en ese momento tenían hasta verdaderamente un producto de altísima calidad. Y empezó un círculo virtuoso en esa pequeña comunidad de, como te digo, menos de 600 habitantes. Ellas vendían al año alrededor de $3,000. $3,000 anuales. Al año. Después ya cuando, el año pasado ya nos pudieron vender nada más a nosotros más de $350,000 en el año. 350,000, claro, ya es una fábrica más grande que la que yo vi hace 8 años. Exactamente. Sí. Entonces, y no únicamente eso, sino que la misma comunidad empezó una transformación en donde los hombres empezaron a regresar. O sea, podemos ver que para revertir la migración no necesariamente hay que construir muros, hay otras formas de evitar con que haya ingresos de este lado. Exactamente. Por supuesto. Exactamente, ¿no? Te tocó, a mí me impresionó mucho porque un par de mujeres de ellas me dijo en aquella época a mí que les costó el divorcio, les costó el matrimonio, porque los hombres nunca pudieron adaptarse a que ellas trabajaran e inclusive ganaran un poquito más que el señor. Les costó el divorcio. Y ellas, en lugar de decir, no, me quedo con el señor, al demonio, vete si quieres tú de Estados Unidos, yo me quedo aquí a mantener a mis hijos con esta empresa, y se quedaron. Así es. Y empezó, pero no únicamente quedó en eso, sino que aquel pueblo que no tenía ninguna calle pavimentada, hoy ya tiene una calle central pavimentada, no había... Era un caserío, casi. Era un caserío. Hoy ya tiene 2 pequeños restaurantes, ya tiene un pequeño hotel. Entonces empezó un círculo virtuoso, que esa es la parte que nosotros vemos importante, es decir, en donde esa comunidad empieza a salir realmente de la pobreza, pero de una manera permanente, o sea, no asistencial, en donde llegas, das algo y te retiras, sino en donde verdaderamente te comprometes, logras ayudarlos y salen de la pobreza. Pero viste ahora cómo ahí ya te metiste en algo que honestamente no estábamos enterados, pero que es impactante, ¿no? O sea, ya no es nada más la parte de la responsabilidad social con este pueblo de Santa Rosa de Lima, con la comunidad y con tu clientela, ¿no? Sino también ya le entran por la yugular al caso del empoderamiento no del ser humano, de la mujer mexicana. Así es.
es un caso de éxito en todo el país, para todos los negocios, muy distinto al del hombre, ¿no? Así es. Y eso fue lo que afortunadamente nos dio ese reconocimiento y yo creo que es importante porque muchas veces en nuestro país tendemos a no querer muchas veces las cosas buenas. Y no es sino hasta que viene un reconocimiento del exterior en donde sirve como inspiración para otras Pero no empresas. Es con campañas verbales temporales, ¿no? Es con obras específicamente de largo plazo, que duran ya no sé cuánto, 8 o 10 años que llevan ustedes en esto. Pues desde el 2003, o sea, ya 2003, 13 años. 16, 13 años, van ya rumbo al 14, al es. 14, el 14º año. Así es. Esto, y que se expanden ustedes en diferentes comunidades y benefician a comunidades indígenas, comunidades deprimidas. Llevamos, o prácticamente tenemos acción en varias comunidades, tenemos acción con los mazahuas, con el mole, Ahí con ellos, con los mazahuas, ¿qué tienes? Mole, mole ¿qué más? y granola. Y granola, Granola. fíjate qué interesante. Así ¿En qué zona Mazahua? En el Estado de México. En el Estado de zona México. del Estado de México. En el Estado de México. Y luego tienes también En Oaxaca tenemos tienes chocolate y tenemos, ahorita te platico la iniciativa del café, que es yo creo que una de las más importantes. Tenemos con la comunidad huichola en la parte de artesanía, también en Batopilas, en Chihuahua, una de las comunidades, pues está, a lo mejor me equivoco, pero está dentro de las 15 quizás más. tarahumaras ahí. Sí, más pobres. Y ahora una de las más importantes, precisamente la del café, en donde estamos incidiendo en comunidades en Chiapas, en Hidalgo y en Oaxaca.